Querido Padre Celestial, venimos nuevamente delante de usted. Vamos a abrir su palabra en esta mañana. Estamos aquí para escuchar su voz y que su Santo Espíritu, Señor, haga morada en nuestro corazón en esta mañana. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por perdonarnos, pero gracias por salvarnos. Así que al abrir su palabra nos traiga palabra de vida para vida eterna. Quédese con nosotros, pues oramos, se lo pedimos, se lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la mente de Dios siempre puso que el hombre no tiene que estar solo. Hay una ayuda idónea. Lo que el Señor quiere es que como pareja, como hijos de Dios, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántas parejas hay aquí que tienen un matrimonio perfecto? ¿Tienen matrimonios perfectos? No. El Señor no quiere que tú tengas un matrimonio perfecto. El Señor quiere que tú tengas un matrimonio bendecido. Y hoy vamos a ver las consecuencias, el por qué el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero desde que entró el pecado, todo esto se vino abajo. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Efesios. En el libro de Efesios nos van a dar unas llaves hermosas en el cual, Señor, en esta mañana, como dijo la hermana, el Señor no quiere que tú tengas un matrimonio perfecto, no lo hay. El Señor quiere que tú tengas un matrimonio bendecido. Pero cuando llega el pecado a nuestras vidas, cuando desaparece el temor de Dios de nuestras vidas, uno es capaz de todo. Y vamos a ver en esta mañana, apreciadas parejas, espero que estén en parejas, jóvenes que están aquí, me llama mucho la atención que hay mucho joven. ¿Por qué? Porque mañana o pasado ustedes van a formar una familia. Y es bonito saber lo que la palabra de Dios nos dice. Hay muchas frases en las cuales a veces me han preguntado, hermano Salvador, tengo una pregunta. Constantemente he escuchado la pregunta de eso, mi marido ya no me ama. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Antes me decía, te amo. Antes te decía, amor de mi vida. Antes me decía, terroncito de azúcar. Antes me decía, corazoncito lindo. Y ya no me dice nada. Mi marido ya no me ama. Si usted viera la carita que puso en el altar cuando nos casamos, esa carita como si no matara una mosca. Esa carita que cuando me miraba, sus ojitos se le sonreían. Esa carita que veía todo eso. Pero ahora ya no me ama. Pero también escucho de diferentes hermanos que dice, hermano Salvador, mi esposa ya no me respeta. Mi esposa ya no se sujeta. Antes me decía mi rey, mi príncipe. Sus deseos para mí son órdenes. Ahora ya no me dice eso. Ahora ya me manda a callar. Antes me decía mi galán. Ahora me dice mi galón. Y son frases que se escuchan en el matrimonio. Ahora, ¿por qué se escuchan esas frases? Porque Pablo nos trae una llave el día de hoy. Y la llave que Pablo nos quiere dar es a cada uno de nosotros. El Señor instituyó el matrimonio. Y esas frases se han ido acabando, no porque el amor se ha acabado. Entendamos en esta mañana, esas frases se acaban porque el temor de Dios se ha ido de la pareja. Y cuando el temor de Dios desaparece del hogar, del matrimonio, empieza un desbarajuste. ¿Están listos en esta mañana? Efesios capítulo 5, versículo 21 al 31. Miren lo que dice. Sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Mujeres, esposas, ¿qué dice aquí? Se quedan calladas porque no les conviene lo que viene a decir Pablo. Mire lo que dice. Por eso se quedan calladitas, porque sabe lo que Pablo les viene a decir. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres, ¿qué dice? Maridos, ¿dónde están los amenes? Amar a vuestras mujeres.
Mire lo que dice. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Siguiente. ¿Qué sigue diciendo? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga. Mire lo que dice. Ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también debe, ¿qué dice? Amar los maridos a sus mujeres. No se escuchó. Así también deben amar los maridos a sus mujeres Están- como a sus propios cuerpos. Están muy calladitos, hermanos. Mire lo que sigue diciendo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta, la cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué dice? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. Una sola carne. Déjame hacerte un recuento ahorita. Cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo llega y establece una iglesia. En esa iglesia establece una parejita que es Aquila y Priscila y los deja por 2 años. En esos 2 años Pablo se va. ¿Qué hace Pablo? Aquila y Priscila empiezan a trabajar. La Biblia me dice en el capítulo 4 de Efesios que esas poquitas personas empezaron a tener un reavivamiento. En la iglesia de Éfeso había mucha brujería, había muchas cosas. Había una estatua de un personaje allí de llamada una diosa, la diosa de la fertilidad. Cuando Pablo deja esta parejita empieza a trabajar. Luego Pablo regresa. Y cuando regresa se encuentra en Éfeso que ya habían cambiado unas cosas. Ahora, en el capítulo 4, Pablo lo aplica ¿a quién? A la iglesia. En el capítulo 5, Pablo viene y lo aterriza al matrimonio. Y le dice, sométanse los unos a otros, ¿en qué? En el temor del Señor. Y cuando Pablo viene y le dice, ¿por qué les decía sométanse? Porque para un judío y un romano era difícil llevarse. El esclavo no se llevaba con el romano, porque se tenía que someter. Entonces Pablo viene y les dice, sométanse en el temor en el Señor. Y aquí es donde empieza el problema. Aquí es donde empieza el problema con cada uno de nosotros. Allí es donde empieza el problema en la familia. ¿Por qué? Porque muchos no queremos sujetarnos. Muchos no queremos sujetarnos. Necesitamos sujetarnos el uno al otro. ¿Pero en qué? En el temor del Señor. Y es donde están los problemas en la familia. Es donde está el problema en el matrimonio. Lo primero que queremos recalcar en esta mañana, que el sometimiento tiene que ser mutuo. ¿Cómo, iglesia? ¿Tiene que ser qué? Mutuo. Antes de poner Pablo al hombre por encima, pone a la mujer al mismo nivel. Pablo le da el mismo nivel al hombre y a la mujer. No es que el hombre esté 80% y la mujer ¿qué? El 20%. No, Pablo los pone al mismo nivel y les dice, sométanse en el temor de Dios, los unos a los otros. Y Pablo los pone al mismo nivel. El problema somos nosotros. Ese es el problema. El problema es que hemos deshecho la palabra de Dios. El problema es de que nosotros vivimos sin el temor de Dios. Y como matrimonio, como pareja, el temor de Dios, cuando desaparece del matrimonio, olvídense. Por eso hay tanto matrimonio desechable, tanto matrimonio que no sigue la palabra de Dios. Y es interesante lo que Pablo nos dice. En esta mañana, iglesia de Ágape, necesitamos vivir en el temor de Dios. Necesitamos vivir en el temor de Dios. Necesitamos escuchar los consejos. Necesitamos acercarnos al Creador del cielo y las estrellas, al Creador del matrimonio. Necesitamos hacerlo. Hay muchos maridos que dicen, mi mujer ya no me ama, ya no me respeta,
Y yo te pregunto, apreciado hermano que estás aquí esta mañana, ¿cómo quieres que la hermana te respete, que te ame, si la estás liberando con golpes, con malas palabras? ¿Cómo quieres que te respete si le faltas al respeto? ¿Cómo quieres que te respete si la estás maltratando? La Biblia no aprueba un sometimiento bajo violencia. No. La Biblia va en contra de todo eso. Lo que la Biblia nos dice es que tienes que amarla y respetarla. Es por eso. Por eso no hay respeto. Necesitas, antes de hacer eso, rescatar tu relación con el Señor. Porque antes de que le falles a tu esposa, apreciado hermano, apreciada hermana, antes de que le falles a tu esposo, ya le fallaste a Cristo Jesús. Porque cuando yo le fallo a mi esposa, ya le perdí el respeto a Cristo Jesús. La Biblia no aprueba un sometimiento bajo violencia, no. La Biblia es bien clara con nosotros. Y es aquí donde el Señor quiere escucharnos en esta mañana. Es aquí que a través del libro de Pablo el Señor nos quiere dar unas llaves, no para que tú tengas un matrimonio perfecto, no lo hay, no lo hay. El Señor necesita que tengas un matrimonio bendecido. Eso es lo que el Señor quiere. Así que maridos, en esta mañana necesita vivir bajo el temor de Dios. Necesitamos vivir bajo el temor de Dios, cada uno de nosotros. Y es la única llave, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7? No aparece allí. Pero ¿qué dice Primera de Pedro? Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Nos da el ejemplo. Dice que ¿qué? Que son como vaso frágil. La mujer es como vaso frágil. O sea que tenemos que tener cuidado con ella. Nosotros tenemos que tener cuidado con ella. Esas palabras ásperas, esas cosas, necesitamos tener cuidado con ella. Primera de Pedro nos lo dice, son como vaso frágil. Y a veces no la tratamos como vaso frágil. Perdón, apreciado hermano, en esta mañana. A veces la tratamos como si fuera una esclava. Su mujer no es ninguna esclava. Usted no tiene ningún derecho de tratar a su mujer como esclava, con perdón de usted. Porque si usted lo hace, usted va pasando por encima de la Biblia. Y la Biblia no aprueba eso. Pedro dice que son vaso frágil. Cuidarla, respetarla, amarla. Porque le voy a decir una cosa, apreciado hermano que está aquí. Cuando un hombre no sabe hablar y se encuentra con una mujer que no sabe hablar, olvídese. Poquito uno y poquito el otro, se deshace una bomba. Su mujer no es ninguna esclava. Que le quede bien claro en esta mañana. Es una ayuda idónea que el Señor le puso para usted, para mí. Quitemos eso en la cabeza. Hay maridos que las tratan como si fueran esclavas. No les gusta lo que su mujer hace. Todos están poniendo que tráeme acá, que llévame acá, que hace esto. No, no es ninguna esclava. Es una ayuda idónea. Enseñemos a tratarlas como Dios manda y ordena. Queremos llegar y poner la autoridad. No, la Biblia no aprueba eso. Entonces no me venga a decir, apreciado hermano, que su mujer no lo respeta. No me venga a decir que le falta el respeto. Pues ¿cómo le va a faltar el respeto si la trata como una esclava? Entonces tenemos que vivir bajo el temor de Dios. El temor de Dios, ¿sabe qué hace? Tratar bien a la otra persona. Cuando usted vive bajo el temor de Dios, usted trata bien a su esposa. Hermana, usted trata bien al marido. Ese es vivir bajo el temor de Dios. Necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Se está terminando el temor de Dios en los hogares. Y las iglesias cada vez más vacías. Y no nomás las iglesias. Familias disfuncionales. Los hijos por un lado. ¿Por qué? Porque no ven el modelo en los padres. Porque el temor de Dios hace mucho. Que dejé de amarte. No lo dejaste de amar. Porque la Biblia me dice que Dios es amor. ¿O no es amor Dios? ¿Verdad que sí? Y el amor no termina. No se terminó el amor por ella. Se terminó el temor de Dios. Eso fue lo que se terminó. Y cuando se termina el temor de Dios, empiezas con tus críticas, con tus cosas, con tus esto y lo otro. Y llegamos a tener el síndrome de Adán y Eva. Pues lo que tanto amor con Adán. ¿Y qué pasó? La mujer que me diste.
¿Y qué hizo la mujer? La serpiente fue la que me engañó. ¿Y sabe qué pasa todo eso? Cuando se pierde el temor de Dios en el hogar. Cuando se pierde el temor de Dios. Y hay mujeres que también tratan mal a los maridos. Sí, hay mujeres que también tratan mal a los maridos. Necesitamos que tener mucho cuidado. Apreciada hermana que está aquí, necesita vivir en el temor de Dios. Lo que el Señor quiere, apreciado joven, que preste oído a todo esto, porque tarde o temprano usted va a buscar su parejita, y tarde todo esto le va a ayudar a usted y a mí. Hay hermanas también que tratan mal a los maridos. Váyase de aquí. Usted lo que uno que sirve aquí es para traer el dinero para la comida. Yo me encargo de lo demás. ¿Qué es eso, hermana? ¿Qué es eso? Lo único que sirve es para traer lo de la comida. Lo demás yo me encargo. ¿Entienden en esta mañana? 2. Parejas tienen que vivir bajo el temor de Dios. Cuando vives bajo el temor de Dios, te haces liderar con santidad y honor. Te voy a decir por qué. Porque si en tu casa hay malas palabras, si en tu casa hay maltratos, tanto de una pareja a otra, si en tu casa tratas mal a tus hijos, si en tu casa vives en chisme, vives en todo, déjame decirte que todo eso es por falta del temor de Dios en el hogar. No hay otra cosa, no le busques. Maltratos, gritos, peleas, chismes, de lo que usted quiera, eso es falta del temor de Dios en el hogar, porque se perdió. Necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Se necesita parejas vivir bajo el temor de Dios. Antes de recuperar la honra de tu esposa, antes de recuperar el honor de tu esposo, recupera el temor de Dios. Los hogares necesitan recuperar el temor de Dios. Antes de arreglar la situación con ella o con él, arregla tu situación con el Señor. Necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Según el pasaje que estamos viendo en esta mañana, ¿qué significa el temor de Dios? ¿Qué significa? ¿Con qué compara el apóstol Pablo a la iglesia? ¿Con qué lo compara? ¿Con qué lo compara? Necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Tenemos que ir al mejor fundamento. ¿Cuál es el mejor fundamento? Cristo Jesús. Necesitamos acercarnos. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5. Me encanta la Nueva Traducción Viviente. Cuando vives bajo el temor de Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia. Porque eso es como, ¿qué dice? Porque eso es oprobio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien que dice acción de gracias. Porque pueden estar ¿qué? Seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmortal o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo de Dios. Eviten las conversaciones necias. Vale más que haya un loco y no dos, decía mi abuelita. Porque cuando te montas en tu mancho, de allí nadie te saca. Evita las conversaciones necias, los chistes groseros. Que mi gordita hermosa, nada de mi gordita hermosa. Evite esas cosas. Porque va a llegar un día que esa gordita hermosa no lo va a aguantar. Y le va a decir hasta de lo que se va a morir. Pablo viene y nos advierte en esta mañana. Entre ustedes ni siquiera se deben mencionar ¿qué? Inmoralidad sexual. Ninguna clase de impureza, de avaricia. Esto es aprobio del pueblo santo de Dios. Tenemos que ir al fundamento, iglesia de Ágape. Usted, hermano, que me está escuchando allá. Necesitamos ir al fundamento. Necesitamos ir a la palabra de Dios.
Y Pablo en esta mañana nos quiere dar una llave a cada uno de nosotros. Le pregunto en esta mañana, ¿verdad que nuestro fundamento es Cristo Jesús? ¿Verdad que la Biblia nos compara que los maridos tenemos que ser como quién? Mire lo que dice. ¿Cómo tenemos que ser los maridos? El temor de Dios te hace liberar en tu hogar con santidad y honor. ¿Qué dice? El temor de Dios te hace liderar, ¿en qué dice? En tu hogar con santidad y honor. Eso es lo que hace. Maridos como Cristo. Hermanos, ¿qué dice? Fuerte que se escuche. Maridos como quién? Como Cristo. Esposa como quién? La iglesia. Nuevamente. Maridos como quién? Esposa como quién? Ay, si fuéramos así, nuestra vida fuera diferente. Si fuéramos maridos como Cristo y la esposa como iglesia, créame que no hubiera tanto divorcio. ¿O no? Pero no queremos ser como Cristo. La esposa no quiere ser como la iglesia. No queremos ser como Cristo. No queremos ser como la iglesia. No quieren. Necesitamos ir al fundamento en esta mañana. Mire, 6 veces aparece en la Biblia, menciona como Cristo o a la manera de Cristo. 6 veces nos habla. Necesitamos ir al modelo, tenemos que seguir al modelo. Mire lo que dice, ¿ok? Mire, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Siendo Cristo, ¿qué dice? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también, ¿qué dice? Las mujeres. Así. Ahora, con esto en mente, y como somos caballerosos, primero las mujeres, ¿verdad? Como usted y yo somos caballerosos, vamos a darle el tiempo a las mujeres. Vamos a empezar con las mujeres. Aquí está. El versículo 22, 23 y 24. Hermana, con lo que nos dice Pablo en esta mañana, ¿qué le está tratando de decir? ¿Qué le está tratando de decir? Mire lo que dice el texto allí. Le tengo unas palabras en esta mañana según la Escritura, a usted y a mí. Lo que acabamos de leer. Apreciada hermana, no tome el lugar de su marido. No lo tome. Le voy a decir por qué. No lo tome. No importa que venga y diga que su marido es medio sonso. No tome el lugar de su marido. Le voy a decir por qué. Porque según la Biblia dice, mire lo que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos en el Señor. Usted, su rol de usted es estar con su esposo, es la ayuda a Adonia, que es para que usted lo ayude a él, no para tomar el rol que no le corresponde. Perdón con usted. No tome el rol que le corresponde a su marido. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día se ha desatado algo en nosotros? Al contrario al machismo, es el feminismo. Y el feminismo cada vez va más para arriba. Y según la Biblia, usted no puede tomar el rol de su marido. Está allí para ayudarlo, para tratar de ayudarlo en las cosas. Pero hoy en día la mujer ha debajeado al hombre por debajo. La mujer quiere hacer todo. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos habla de que deben estar sujetas a su marido. Es una ordenanza que el Señor nos trae a través de su palabra. La mujer no puede tener el control del hogar. Perdón con usted. No lo puede tener. Le voy a decir por qué. Porque la mujer tiene que enseñar al marido a trabajar juntos. La mujer tiene que enseñar al marido a trabajar juntos.
La Biblia no lo dice. Mi esposa siempre me decía una cosa: tú eres el responsable de traer a mi hijo, a los pies del Señor. El marido es la cabeza, apreciado hermano. Es el responsable de traer a los hijos, a la esposa, a los pies de Cristo Jesús. Es responsable. Apreciada hermana que me está escuchando esta mañana aquí, apreciada hermana que me está escuchando allá, no tome la parte que no le corresponde a usted. Usted está aquí para ayudar a su marido a hacer las cosas como Dios manda y ordena. Si él se está tratando de salir, con mucha delicadeza, usted viene y de nuevo lo trae al Señor. Se ha desatado mucho el machismo hoy en día. ¿Y qué se dice del feminismo? Y todo se está acabando con la vida del matrimonio. Todo eso está acabando. ¿Por qué? Porque ya se perdió el control en el hogar. Ya se perdió el control en el hogar. ¿Y saben qué es lo peor? Que nuestros hijos están mirando todo eso. Nuestros hijos. Y luego viene el marido, le echa la culpa a la mujer. Y la mujer está encargada de darle la corrección a los hijos. Está encargada de esto. ¿Por qué? Porque el marido está simplemente llevando los gastos de la casa. Y le dejamos toda la responsabilidad a la mujer. Tú los cuidas, tú los proteges, tú haces esto, mientras que como maridos estamos tomando el rol equivocado. No tiene que ser así. La Biblia no aprueba eso. Tenemos que estar conscientes que necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Mire lo que dice Efesios 5, 22 y 23. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo que el Salvador del cuerpo. Mire lo que dice. Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo que dice el Salvador. Y aquí es donde muchos no entendemos que necesitamos ser cabeza. Y con perdón de usted, hermano, no somos cabeza, somos cabezones. Se lo voy a volver a repetir. La Biblia me dice que usted tiene que ser cabeza como Cristo. Pero el problema mío es que no soy cabeza, soy cabezón. Porque quiero que las cosas se hagan a mi manera. Si quieres tener un hogar dirigido por Dios, necesitas ser cabeza, ser como Cristo. Ese es el problema de nosotros. Que llegamos y gritamos y pensamos que con gritar ya se soluciona. No. Necesitamos ser cabeza. ¿Queremos ganarnos el respeto de nuestra familia? Aprendamos a ser cabeza. ¿Cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros? Bajo el temor de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que la mujer? Vaso frágil. Y aquí es donde tenemos el problema. Déjame llevarte al fundamento en esta mañana. Mira, y ahorita cuando veamos a través de su palabra cómo Cristo amó a la iglesia, vamos a salir corriendo. Sí. Porque vamos a ir a la palabra y vamos a ver cómo Cristo amó a la iglesia. Y cuando te des cuenta cómo Cristo amó a la iglesia, tú y yo vamos a salir corriendo. Necesitamos ir a la iglesia. Yo no soy un marido perfecto. Usted no es un marido perfecto. Pero necesitamos parecernos a Cristo Jesús. Para que esto funcione. Necesitamos parecernos a Cristo Jesús. Necesitamos ser cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Ahora, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Y ahorita que te diga cómo Cristo amó a la iglesia, mira, tú y yo nos vamos a quedar calladitos. Míralo como dice Efesios 5:25. ¿Qué dice Efesios 5:25? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús con la iglesia? ¿Qué fue lo que hizo? Entregó su vida por la iglesia.
Entregó su vida por la iglesia. Una cosa es dar, otra cosa es darse uno mismo. Una cosa es lo que yo doy, otra cosa es entregarme yo mismo. Y Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Tenemos que ir completamente a Él. Mira lo que dice el Hogar Cristiano, página 88, el capítulo 2. Un voto tomado ante testigos celestiales, Dios ordena que hubiese perfecto amor y armonía entre los que asumen la relación matrimonial. Dios ordenó que se amen. Las esposas han de ¿qué? De respetar y reverenciar a su esposo. El esposo ha de amar y proteger a su esposa. Sáquele copia allí. Mire lo que dice. Al comenzar la vida conyugal, tanto los hombres como las mujeres deben consagrarse de nuevo a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo la consagración? Todos los días. Usted tomó un voto delante del Señor. No fue un voto delante de cualquiera. Hizo un voto delante del Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Verdad que se dio a sí mismo? ¿Por qué se dio a sí mismo? ¿Por qué se dio a sí mismo? ¿Sabe por qué? Por amor. Por amor así se entregó a él mismo. Cuando usted viene al altar, sea sincero en esta mañana. ¿A qué viene? ¿A que la hagan feliz? Cuando vamos al altar, ¿a qué vamos al altar? ¿Para que usted sea feliz o para hacer feliz a la otra persona? A ver, ayúdeme. ¿Por qué voy a hacer feliz a la otra persona? Amén, gloria a Dios. Pero ¿se dan cuenta? Que todavía estamos soñando con príncipes azules arriba del caballo. Hermana, bájese de esa nube. Ya no hay príncipes azules, solamente hay caballos. Existen puros caballos, ya se acabó el príncipe azul. Tiene que entender en esta mañana que su esposo no es perfecto, que su pareja no es perfecta. Usted se casa para usted ser feliz, para hacer feliz a la otra persona. Porque si usted hace feliz a la otra persona lo va a hacer feliz a usted. Ese es el problema de nosotros. Y no los estoy regañando. Les estoy trayendo la palabra de Dios. Bájense del caballo, ya no hay príncipes azules, solamente hay caballos. Hermana, si anda buscando quien la mantenga, la van a mantener ocupada con 3 o 4 trabajos. Me voy a casar para que me mantengan y te van a mantener bien ocupada. Véngase, mi reina, primer turno. Báñese y le está su lonche al segundo turno. Yo no me casé. ¿Querías que te mantuvieran ocupada? Bueno, pues ahí estás ocupada. Abramos los ojos en esta mañana. Mira lo que dice la sierva de Dios. Cada uno de nosotros. El amor del marido hacia la mujer trae honra y respeto. Se lo voy a volver a repetir. El amor del marido hacia la mujer le va a traer honra y respeto. Abra bien los ojos en esta mañana. ¿Cómo Cristo cuidó a la iglesia? Mire lo que sigue diciendo el Hogar Cristiano. Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro lo ame. Sáquele una fotografía, se la lleva y luego lo repasan juntitos allí. Mire lo que dice. Ame cada día uno de ellos al otro antes de exigir que lo amen. Cultive lo más noble que haya en sí y esté pronto a reconocer las buenas cualidades del otro. Deje de estar viendo los defectos. Mire las cualidades. Mire lo que dice. Al saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfacción. La simpatía, el respeto,
alientan el esfuerzo para alcanzar la excelencia. Y el amor, ¿qué dice? Aumenta al estimular la, ¿qué dice? La persuasión a fines que cada vez sean más nobles. Déjese estar viendo que se le está cayendo el pelo. Deje estar viendo a la hermana que ya le salió por ahí la llantita. Empiecen a ver las virtudes el uno al otro. Ámense tales y como son. Y eso es vivir bajo el temor de Dios. Eso es vivir bajo el temor de Dios. Eso es vivir bajo el temor de Dios. No nos damos cuenta que estamos destruyendo nuestro hogar, no nos damos cuenta que estamos destruyendo la familia. No nos damos cuenta de lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Una pregunta. El amor abre camino a la honra y al respeto. El amor abre camino a la honra y al respeto. Necesitamos acercarnos, cada uno de nosotros. Necesitamos tomar la palabra de Dios. Es interesante lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. El respeto abre camino a la sinceridad. Hermana, cada vez que llegue el hermano de trabajar, deje esa cantaleta. Que tú no me quieres, que tú no me amas, que ya hago esto, que me tienes encerrada, que deje sus cosas. En vez de recibirlo, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Todo bien en el trabajo? Mira, te tengo tu lonchecito listo aquí, vamos a comer juntos. Déjese de estar quejando, deje esa cantaleta. Porque lo único que va a hacer es que se encienda todo eso allí. ¿Se acordaron, verdad? Cuando llegan ahí a la casa. Y en cambio, cuando llega cansado, le empieza a decir cómo está, le empieza a dar su masajito y empieza con sus cosas. Y va a decir, ¿y esta qué le pasó? Si esta no es así. ¿Y sabe por qué empezó a ser así? Porque la hermana empezó a vivir bajo el temor de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar, hermana, cuando usted vive bajo el temor de Dios? Va a afectar a su esposo. ¿Y sabe qué decir? No se vale que yo le esté tratando así. ¿Entienden? Mutuo. Mutuo. Lo que el Señor quiere. ¿Cristo cuidó a la iglesia? Estamos terminando. Mira lo que dice. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Le pregunto, ¿Cristo qué hizo? ¿Presentó a la iglesia para quién? ¿Para qué Cristo amó a la iglesia? ¿Para presentarse a la otra? No, para presentársela a sí mismo. Cristo amó a la iglesia para presentársela a sí mismo, no para presentársela a otro. Por eso nos dejó el Espíritu Santo a nosotros, para enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso dejó al Espíritu Santo es que yo no sé cómo tratar a mi esposa. Ahí está el Espíritu Santo. Para que te enseñe cómo la tienes que tratar. Cristo amó a la iglesia a fin de presentársela a sí mismo. ¿Una iglesia sin qué? Sin mancha ni arruga. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para cuando Él regrese. Para cuando Él regrese. Escúchame en esta mañana para terminar. Yo te puedo dar 10 pasos para que tú tengas un matrimonio perfecto. No lo hay, no lo vas a encontrar. Es más, métete a Google, métete a cualquier lado y vas a encontrar 10 pasos. Pero en esta mañana yo te traigo las llaves, lo que Pablo dice. Pablo no quiere que tengas un matrimonio perfecto, porque no lo hay. Pablo nos da las llaves para tener un matrimonio bendecido. Por eso, apreciado hermano, hermana, en esta mañana, cada vez que falles, cada vez que te des cuenta de lo que estás haciendo, corre al mejor de los maridos.
corre a Cristo Jesús. Corre a Cristo Jesús. Él es el mejor marido. Apreciada hermana que está aquí, cada vez que vaya a abrir la boca para despedazar, corra a Cristo Jesús y sea como la iglesia. Sea como la iglesia. Tu marido, tu esposa, no te van a hacer completamente felices. Es una persona y se llama Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Necesitamos tomar la palabra y decirle, necesito vivir bajo el temor de Dios. ¿Cuántos de los de aquí quieren vivir bajo el temor de Dios? Les voy a hacer un llamado a las parejas en esta mañana. Pueden pasar para enfrente. Pueden pasar para enfrente. Recuerden una cosa, el Señor toma nota de todo esto. Si usted quiere tener un matrimonio bendecido, venga para acá para enfrente. Las llaves ya fueron puestas en esta mañana. ¿Les gustaría vivir bajo el temor de Dios? Yo no sé si esta mañana ustedes llegaron aquí peleados, yo no lo sé, solamente el Señor lo sabe. Pero déjame decirte, acércate al mejor fundamento. Acércate a Cristo Jesús. Y el Señor no te va a dar un matrimonio perfecto. El Señor te va a dar un matrimonio bendecido. Así que déjale todo al Señor. Tu parte, haz tu parte. Tenemos que ser como Cristo, cabeza del hogar. Hermana, necesita ser como la iglesia. Y ambos sometidos a Cristo Jesús, esto va a llegar a la canal celestial. Porque me imagino que están haciendo planes, ¿verdad? Para llegar arriba. No hagas planes para ir solo. Haz planes para ir con tu pareja que el Señor puso en tus manos. Ámala, cuídala, respétala, como dice la palabra de Dios. Hermana, dele honra y gloria al esposo. Cuando vea que falle cualquier cosa, rápidamente tráigalo a los pies de Cristo Jesús. Ese es el rol de usted. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar. Es mi deseo de oración, iglesia de Ágape, en esta mañana. Que haya modelos, iglesias, como Cristo Jesús. El Señor no te mandó que seas una pareja como Angelina Jolie y Brad Pitt. ¿Le digo por qué? Porque esos matrimonios son desechables. El Señor no quiere matrimonios desechables. El Señor quiere matrimonios unidos. Y esa unidad es la que nos va a hacer llegar a Cristo Jesús. Voy a pedirle al hermano que tenga una oración. Abrace a su esposa. Hagan un pacto con el Señor. Le voy a decir por qué. Porque después puede ser demasiadamente tarde. Se los digo por experiencia. Mi esposa ya no está más conmigo. Y créanme que me hubiera gustado que ella estuviera. Hace 7 años ella padeció de un cáncer, en el cual ella ya no está conmigo. Me quedó un hijo que tengo de 15 años. Pero créanme que mi deseo es acercar a mi hijo a los pies de Cristo Jesús. En vez de estarte quejando por allí con ella, ámala y respétala. Porque es la pareja que el Señor te trajo. Es mi deseo de oración, iglesia de Ágape. Hermanos, tiene una oración y termino yo. Padre querido, gracias por nos dar la oportunidad de tener una reconciliación con nuestras esposas, la esposa con el esposo. Amén, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos ajustemos, Señor, a tu palabra. Amén, Que Señor la Jesús. guía mejor, Señor, para nuestro matrimonio. Es la palabra la que nos puede ayudar, Señor, a solucionar todos los problemas, a llegar a diálogos, a tener un entendimiento maravilloso, porque es tu poder el que infunde, Señor, a la relación de cada uno. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, esposas y esposos, y que sea una bendición para la eternidad. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, nos acercamos nuevamente a ti como el mejor de los maridos. Gracias por tus enseñanzas a través de tu palabra. Aquí hay cada parejita, Señor, que no son perfectas, que tienen sus defectos, pero también hay muchas virtudes. Ayúdanos a cada uno de ellos, Señor, los que todavía tienen su pareja, a que se amen como tú amaste a la iglesia. Que cada hermano que está aquí tome el rol que le corresponde a través de la palabra. Que sea cabeza de hogar, Señor, y que permita que la hermana, Señor, sea la ayuda idónea. Ayúdanos en sus debilidades, en sus cosas que ellos tienen. Y juntos, tomados de tu mano, Señor, ser encaminados a la canal celestial. Tú no quieres matrimonios perfectos porque no los hay, pero en esta mañana tú quieres que de aquí se vayan, que sean matrimonios bendecidos.
Y todo eso es gracias a tu palabra. Espíritu Santo, mora en los corazones de cada uno de ellos, en su vida personal, en sus hogares. Por favor, te pido en esta mañana que vayas en medio de ellos, tomados de la mano de cada uno de ellos. Y cada vez, Señor, que pase una cosa, corran al mejor fundamento que es Cristo Jesús. Ayúdanos en esta mañana. Ayuda a estas hermanos, hermanas, a recuperar el temor hacia ti primero. Y cuando recuperemos el temor hacia ti, Señor, lo demás se va a venir dando. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Bendice grandemente esta iglesia, bendice grandemente cada matrimonio junto con sus hijos. Llénalos de sabiduría, Señor. Y cada vez, Padre, tomados de la mano, podamos llegar a la Canaán celestial. Abrázanos bien fuerte en esta mañana. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por perdonarnos. Pero sobre todo, gracias por salvarnos. Oramos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.